Si quieres conocer cómo llevar a tu equipo al podio en los negocios y en el deporte, no te puedes perder este episodio. Hoy hablamos de la necesidad de construir el entorno, la estructura para poder edificar tu proyecto y a tu equipo. De la necesidad de obsesionarse, en el buen sentido de la palabra, con tu visión, con tu sueño y los beneficios de que éste se comparta con los miembros de tu equipo y puedas convencerles de llegar hasta ese lugar. Hablamos también de cómo crear una cultura basada en el dar y de poner siempre al equipo por delante de cualquier interés individual, o de cómo usar la crisis para siempre crecer. Y todo esto para subir al podio de nuestro sueño como equipo. Hoy tenemos el privilegio de contar en este episodio con Santiago Gómez Cora, exjugador de la selección argentina de rugby 7, por cierto, récord del mundo como anotador en su momento, y actual entrenador de la selección argentina de rugby 7. Medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bienvenidos, bienvenidas a Equipos Invencibles. Un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Vivimos tiempos en los que es más necesario que nunca trabajar en equipo, incluso en la distancia. Sin embargo, nadie nos ha enseñado cómo hacerlo con éxito. Permíteme que te comparta estrategias, ideas y herramientas bajadas a tierra desde mi experiencia trabajando con diferentes selecciones nacionales de rugby, así como atletas olímpicos, líderes de organizaciones y equipos de empresas multinacionales para que puedas construir tu equipo desde cero, lo puedas acompañar hasta su alto rendimiento y como consecuencia obtener resultados extraordinarios. Porque creo en los equipos como motor de cambio y evolución. Y porque creo en aquellos líderes que tienen las agallas de liderar desde y con el corazón. Porque la vida es un deporte de equipo. Y porque juntos siempre llegaremos más lejos. ¡Que comience el juego! Esto es Equipos Invencibles. Muy bien, Santi, pues bienvenidos, un placer enorme tenerte en este podcast Equipos Invencibles. Bienvenido a esta entrevista que llevo tiempo persiguiendo, pero como andas dando botes por medio mundo con tanto torneo acompañando a la selección argentina, pues es difícil cuadrar. Gracias por tu tiempo y bienvenido al podcast, Santi. Un placer compartir un rato con vos, con todos tus seguidores, y la verdad que sí, es difícil. Te propuse algunos usos horarios que no te sintieron cómodos, así que aprovechemos este descanso en Argentina y un uso horario similar. Genial, pues un placer. Y vamos a hablar obviamente de equipos, hay muchas cosas que me gustaría conversar contigo, pero me gustaría empezar por justamente ese inicio de tu rol como líder, ¿no? En tu experiencia como jugador, si no estoy confundido, fuiste uno de los máximos anotadores a nivel mundial, si no recuerdo mal, por ahí unos 230 reconocidos y contados tries, que seguramente fueron más. En su momento reinaste ese ranking de máximos anotadores. Acaba tu carrera como jugador y ¿qué es lo que te hizo? ¿Qué es lo que te impulsó pasar a querer liderar no solamente un país, sino liderar a tu país y liderar a esa selección que obviamente está dentro de un programa olímpico, la selección argentina de rugby 7? ¿Qué es lo que detonó que ese jugador quisiera ser ese líder de esa selección nacional? Por un lado, no lo busqué puntualmente. Yo estudié economía, administración de empresas, un poco dejo de jugar. La época que yo jugaba no era profesional. Sí, el entrenamiento era profesional, pero no la paga. Entonces ya tenía 30 años y necesitaba empezar a generar. Me puse a trabajar y en parte dejé de jugar por el hecho de tanto viaje, tanta vida fuera de Argentina. La verdad que no me gusta el día de hoy el ir a un aeropuerto, subirme a un avión, sí, la competencia en sí y mi trabajo en sí, pero nada, se fue dando de casualidad. Me contratan para un equipo de una telefonía móvil para jugar un torneo en Punta del Este, en Mar del Plata, acá en Argentina, y nos va muy bien, me va muy bien, ganamos los 2 torneos, así que la verdad que me sorprendí de mí mismo. Ahí me llaman para un seleccionado provincial, Buenos Aires 7, que no ganaba hace muchos años el torneo regional, y lo ganamos también ese año, y a partir de ahí me ofrecieron este cargo. Así que nada, pude hacer un buen recorrido. Eso es lo bueno, de que no arranqué directamente como head coach de Puma 7, sino que hice este torneo como amistoso, o con un equipo de una telefonía celular, más después el provincial, y después pasé por mujeres, y ahí salté directamente recién
a lo que es Puma 7. ¿Qué me ayudó un poco? Por un lado, la trayectoria que mencionabas, el haber jugado 10 años, el haber hecho tries, por ahí me da un lugar, un reconocimiento entre mis pares y eso también ayuda. Y después lo que más me ayudó fue haber sido líder de ese equipo, porque fui capitán varios años y creo que el ser head coach es un poco liderar un grupo de trabajo y eso me ayudó mucho. Entre la experiencia y el haber sido capitán varios años, creo que me dio un lugar donde yo empecé transfiriendo mis conocimientos, mi experiencia como jugador y después me fui formando como entrenador. Yo no arranqué como entrenador, siempre decía que transmitía mi experiencia. El otro día justo me hacían una nota y yo decía, debería devolver, pedir disculpas o devolver mi salario del 2013 porque lejos estoy ahora de lo que era ese 2013. Entonces, nada, me llena de orgullo y la idea es seguir formándome como entrenador. Genial. Llegas a ese rol, imagino que además un rol que a ti te apasiona y que te apasionaba desde el primer momento. Quizá a lo mejor no había sido programado, proyectado, pero que llegas a ese cargo. ¿Por dónde empiezas a construir ese equipo? Y hay un montón, sí, es un poco así. Obviamente, después me puse a analizar y era realmente mi legado era ser el puesto que tengo ahora y feliz de poderlo cumplir. Y cuando empecé, la verdad que había mucho para cambiar. Yo lo veía el equipo desde que mi capitanía al equipo llega por un montón de cambios que pedí en estructuras. Me acuerdo, en 2006 o 2007, yo jugué del 2000 al 2010. Y en mis últimos 4 o 5 años empecé a pedir cambios de estructuras dentro de lo que era el formato de la estructura para el Seven argentino, y eso creo que es un poco lo que te decía que me ayudó para después ser entrenador. Creo que la parte táctica va por un lado, que obviamente también quería cambiar la forma de jugar del equipo de ese momento, y por otro lado quería cambiar las estructuras. Yo siempre hablo de armar un marco, de ir de afuera hacia adentro, ¿sí? No puedo pretender tener un gran plan de juego si el entorno no es sano o no está construido o no está constituido. Entonces un poco me dediqué a eso, para aplicar dichos cambios. Ahí uso herramientas de economía que muchas veces me dicen para qué estudiaste, si hoy te dedicas al campo, y creo que las herramientas que te da la universidad se aplican en todo. Y utilizo la parábola de la rana hervida, son cambios paulatinos, graduales, sin que cause un efecto de resistencia, y eso es un poco lo que fui haciendo. Si comparo 2013 con 2022, en 2013 el staff no era full time. Siempre separemos la plata, que también obviamente se le hizo un contrato a todo el staff, pero no era full time. Te llamaban, rotaban, tenías una ayuda económica, y no es que uno quiera vivir de esto, pero sí el tiempo de dedicárselo que ameritaba. Te digo, 2013, jugadores que jugaban en sus clubes, el sábado y el domingo viajaban, jugadores que entrenaban en la semana a la noche en sus clubes, jugaban los sábados a un nivel altísimo, jugadores que nos juntábamos 3 veces por año nada más a entrenar. Hoy ¿qué más? Jugadores que no tenían ingresos, no tenían contratos, y hoy el presente es jugadores que entrenan de lunes a viernes en Buenos Aires, todos juntos, van y vienen, algunos se vinieron a vivir acá, otros vuelven a sus provincias, un staff completo, no solo el equipo principal, sino que armé la estructura de femenino y de juveniles y de un equipo de desarrollo, donde en cada uno armé equipos de trabajo independientes siguiendo un lineamiento, que eso va nutriendo al primer equipo, y todo eso se fue logrando en los años. Fue un año contratar el staff, después empezar a tener jugadores entrenando más seguido en la academia, después jugadores con contrato, después jugadores dejen jugar en 15, los distintos equipos de trabajo, y hoy es el presente ese. Y todo ese cambio, si yo lo planteaba en 2013, no me hubiesen contratado o no les hubiese gustado, o hubiese habido más resistencia a la que hubo en estos cambios paulatinos. Igual también no es por ir llevándolo, sino que los cambios tienen que ser graduales, los cambios fuertes, bruscos, cuestan y generan una resistencia. En los jugadores, por un lado, también de no querer entrenar por ahí todos los días o dedicarse a esto full time, y en la unión también, que por ahí un cambio tan grande y una diferencia en el presupuesto también lo hubiesen asustado y abrumado, y creo que esos cambios paulatinos se dieron de una buena manera, pero el cambio fue el más grande, era que quería yo, era armar una estructura de desarrollo perdurable en el tiempo. ¿Y en qué momento pasa por tu cabeza, una vez que ya tienes esa estructura, o quizá fue antes, no lo sé, en qué momento aparece por tu cabeza ese sueño del podio olímpico? Cuando agarro el cargo, yo mucho no quería, como te digo, al principio yo arranqué entrenando, cuando me ofrecen, después de ganar con Buenos Aires 7, me ofrecen entrar en la Unión Argentina, y yo dije solo entrenando en las academias, no quería viajar, lo que te había dicho, tenía una fobia a los aeropuertos. De hecho, cuando me retiré, pasé un año sin subir a un avión y fue un sueño. Después, entonces dije, no, solo en Argentina, y entrenaba en las academias, en los centros de formación. Después había un equipo femenino que viajaba solo a un torneo, y me dijeron, Santi, mira, ¿los querés acompañar?
y bueno, fui como líder de ese equipo femenino, que era la primera vez que un equipo femenino competía a nivel internacional, y tuve la suerte de ir. Y ahí a los 6 meses me dice, mira Santi, sos el responsable de llevar el equipo argentino por primera vez a un Juego Olímpico. ¿Te subís a este barco o no? Y bueno, eso ahí me picó el bichito, y la verdad que trabajé muy duro, pero realmente donde me empeciné y donde la verdad que me fue un capricho, después del 2016, de la frustración de Río. Digo frustración porque creo que el equipo estaba preparado para pelear por un podio y quedó lejos. Ahí me puse como obsesión ver a los chicos arriba de un podio, era mi sueño, verlos arriba del podio, parados, no tener una medalla, ni yo responsable ni nada, ver a los chicos con mis propios ojos, al equipo argentino subido a un podio e izando la bandera. Ese era mi sueño. ¿Era un sueño tuyo personal o también fue algo compartido con el equipo o construido con el equipo? ¿O era una obsesión tuya? Digo obsesión porque, y ojo, que no nos malinterprete la gente que nos está escuchando, porque ya en varias entrevistas tuyas te escuché hablar de la palabra obsesión, pero como un término positivo, no como un término negativo, que es como muchas veces la gente lo interpretamos, le damos ese significado que no nos ayuda realmente a crecer. Tu obsesión era, después de la frustración en Río de Janeiro, es poder ver esa fotografía, me imagino esa imagen mental que en algún momento pusiste, ese sueño, ese propósito que se pudiera cumplir de estar ahí, esa selección argentina de rugby. ¿Era algo meramente tuyo? ¿Era algo compartido con los jugadores, construido con ellos? ¿Cómo hizo clic ese propósito, ese sueño tuyo con el equipo, con el staff, con los jugadores? Sí, el tema trata por convencerlos. El sueño compartido son realizables. Creo que los sueños individuales y no compartidos, sobre todo. Te doy un ejemplo, por ejemplo. Si yo no digo nada, que estoy a dieta, aparece un flan con dulce de leche y crema y miro para los costados y agarro. Es conmigo mismo que me engaño. Ahora, si yo te aviso a vos, que por eso yo lo llamo un tutor, y te digo, che, Rubén, estoy a dieta. Bueno, buenísimo, Santi, qué sé yo. Cuando voy a agarrar ese flan, primero no lo agarro y digo, pues está Rubén, y después por ahí vos me decís algo, che, ¿no estabas a dieta? Entonces creo que los sueños compartidos es la mejor manera de lograrlo. Yo lo que hice con ese sueño fue ponerlo como objetivo, ¿sí? Por eso digo, los sueños están para cumplirse y no me puedo quedar en el utópico o mirando al más allá, decir cómo añoro subir a un podio. Escribirlo en una hoja real, papel y letra, escribirlo de puño, como un objetivo. Sueño, objetivo, subir a un podio olímpico. A partir de ahí, ¿qué tengo que hacer día tras día para llegar a cumplir ese sueño? Obviamente que por ahí no llego, pero si lo intenté e hice todo lo que estaba a mi alcance, puedo dormir tranquilo. Obviamente que después hay que ajustar si no llega, pero me quedo tranquilo que el recorrido estaba bien hecho. Y lo que hice fue sacar variables que no afecten al equipo, como me pasó en Río. En Río, si te doy un ejemplo, pensé solamente en el juego, en armar un equipo competitivo y solo en el juego. ¿Qué pasó? Me faltaron algunos jugadores en ese recorrido por lesiones, por diferentes motivos, y tuve que recurrir a otro tipo de jugadores que no tenían mucha experiencia, y eso en un momento lo terminamos pagando caro. Después, plantear estrategias distintas, no es solo ser el mejor equipo, sino ser el equipo. Por ejemplo, en Toronto 2015 fuimos el mejor equipo en el Panamericano y no nos llevamos el oro, y no fue buena estrategia que utilizamos. Entonces, cada uno de esos repasos del proceso 2013-2016 lo apliqué del 16 al 20 o 21, lo que fue el clasificatorio, lo que fue el Panamericano, y se trata más de una estrategia. Por ejemplo, planteé un plan de juego distinto en la zona de clasificación que en las finales, y un poco era eso, también jugar a un recorrido del torneo, y no solamente generar un equipo competitivo. No sé si queda claro. Y después, lo que fue convencer a mi equipo de trabajo, por un lado, primero, eso es lo que generó en torno, y después a los jugadores, ¿sí? Ir convenciéndolos, no el día 1 del 2016, sino en ese momento buscar nuevos jugadores, formar un equipo, empezar a ser competitivos, empezar a ponernos objetivos, y a partir de ahí, el último año y medio, fue empezar a hablar de esto, ¿sí? No hablar, yo nunca hablo del final, del ganar o del podio, sino del recorrido, de lo que tenemos que hacer día por día, ¿sí? Para llegar a eso. Hoy es darlo todo, mirarme al espejo y saber que di todo. Entonces sé que mañana tengo que estar pensando otra vez en ese entrenamiento, y obviamente un ratito nos permitimos soñar e imaginarnos, y que sea nuestro norte lo que nos ilumina o lo que nos da fuerza para levantarnos toda la mañana, pero no lo que tiene que ocupar lugar en mi cabeza. Si me cuesta levantarme a la mañana o me cuesta terminar un ejercicio físico o táctico, tengo que estar pensando que lo que me alienta, lo que es mi objetivo, que es soñar con un podio, era lo que nos alimentaba.
Así que fue un poco eso, ir convenciéndolos y la verdad que al principio parecía una utopía y luego fueron viendo que podían creer, se fueron convenciendo y esas son las herramientas que uno como entrenador tiene que ir dando al equipo, convencerlos por un lado, después pasarle la responsabilidad a ellos del juego y que si ellos quieren, se lo proponen, pueden llegar lejos. Uh-huh. Comentabas hace un ratito que te dijeron, oye, Santi, ¿sabes qué? Te vas a encargar de un equipo que va a ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Te subes al barco, vale, te pasan ese rol a ti. ¿Cómo pasas tú ese rol? O más bien, tú tienes que formar un staff, tú tienes que formar un equipo de deportistas, de atletas. ¿Cómo de alguna manera les convences para que se suban al barco? ¿Y qué es lo que vas viendo o lo que vas buscando más bien de ellos a la hora de seleccionarles, ¿no? Tú como líder de ese equipo, digo, bueno, ¿qué características, qué ingredientes tienen esas personas que tú vas buscando para que se suban a tu barco? Igual algo vieron en ti para que tú te quisieran liar a ti para ese barco. ¿Qué va buscando Santi cuando quiere embaucar a alguien hacia una aventura como es ir a unos Juegos Olímpicos y competir no solamente, sino tratar de subir a ese podio, ¿no? ¿Cuáles son esos ingredientes, características que tú vas buscando en esa gente que formas en tu equipo? Sí, por un lado está la parte del juego, el jugador que juegue bien, que tenga ciertas características. Si me meto en detalles técnicos, tácticos, busco tamaño y velocidad por un lado, ¿sí? Porque por ahí un chico de menor tamaño me puede alimentar hoy, pero en el futuro, por ahí para ir a jugar un 1 versus 1, le falta potencia o velocidad, el tamaño, la talla y la velocidad no se pueden generar, sino que son naturales. Obviamente lo que se puede hacer es sostenerlo a lo largo de una competencia. Entonces, eso muchas veces te hace empezar de cero y dar pasitos cortos, pero muy firmes. Es un poco por un lado. Después, a partir de ahí, de encontrar esos jugadores, lo que empiezo a hacer es ver la parte mental de esos jugadores, ¿sí? La fortaleza mental que hay. Buenos jugadores de rugby, por lo menos en mi país, hay cantidad. El tema que tengan esa, otra vez, hablamos de obsesión y ahora por ahí locura, y suena fuerte, que tengan esa locura, esa pasión, es difícil, esa cabeza distinta, porque lo que te decía, buenos jugadores de rugby hay, pero tener una cabeza competitiva, ganadora, no ganadora del vínculo de ganar, sino de ganarse a uno mismo, de superarse día a día, no confundir el ganar con la victoria frente a un equipo, sino la victoria con uno mismo, día a día. Y esas cabezas son difíciles de encontrar, y a partir de ahí, una vez que tengo eso más o menos seleccionado, un buen jugador con una mezcla de talento y buena cabeza, a partir de ahí empezar a convencerlos, de darles confianza de lo que tienen que hacer día a día y que hagan carne, que hagan piel el plan de juego y que sean dueños del equipo, que sean dueños del equipo. Y una que uno transmite, son estadios que tienen los equipos, ¿no? Del día uno llegan, ¿qué tal? Yo soy el entrenador, son dueños el equipo de ustedes. No es el momento, hay que saber cuándo soltar y entregar las llaves del equipo. Y son estadios que vas viviendo a lo largo de la planificación que uno tiene en los procesos de los olímpicos de 4 años. Y a partir de ahí empezar a convencerlo, darle confianza, darle las herramientas, saber que convencerlo de que ellos pueden, y a partir de ahí se empieza a pelotear o a contagiar o a compartir ese sueño, esa idea que deja de ser una utopía y puede ser concretable, empezar a compartir esos sueños. Hablamos de nosotros en un momento dijimos que era una máquina de cumplir sueños, porque realmente no tiene que ser el mismo sueño, no tiene que ser ganar una medalla. Por ahí el sueño de un chico era, algunos lo declaró, era tener una casa en la playa, y si nos ayudamos, uno de los chicos era llevar a sus padres a Europa, juntamos millas y lo hicimos. La verdad que, y cuando hablamos de los sueños para compartirlos, pudimos hacer los que estaban a nuestro alcance, que eran estos distintos sueños que tenían los chicos, y obviamente el de muchos era el podio olímpico, y nada, como que nos comprometimos con eso y nos fuimos comprometiendo con lo otro, y la verdad que estoy dando el proceso, la verdad que es muy mágico, lo ves no sé, en tiempo pasado, y es mágico cómo se van dando las situaciones, y no es fácil, no hay una receta única, tienes que ir sintiendo, tienes que ir vibrando a la par de los chicos y del equipo. Comentabas una cosa que se me hace súper interesante, de darles confianza y de que ellos sean dueños del equipo. Y hace poco me venía la reflexión de que los All Blacks tenían como una manera de preparar a su equipo, pues días antes de lo que es el partido o el kickoff, el cuerpo técnico se adueña y se responsabiliza de toda la gestión de la planificación, los entrenamientos, el plan de juego, etcétera. Y a medida que van pasando los días,
van ellos adoptando menos responsabilidad en toda la planeación, gestión, análisis, etcétera, y van cediendo parte de la responsabilidad a un grupo de jugadores y cada día el grupo de jugadores asume más responsabilidad y los entrenadores no es que dejen de hacer las cosas, van acompañando al equipo de otra manera, pero al final el equipo, el último día, los últimos días, son dueños de la gran cantidad de cosas que tienen que hacer para preparar, porque al final del día del partido son ellos quienes están en la cancha, el entrenador está en otro lado, ¿no? Aunque tenga obviamente parte de su gestión y demás. Y para mí se me hace una manera muy bonita y creo que muy eficiente de que aprendan a autorregularse entre ellos, de que aprendan entre ellos como equipo, de que crezcan y aprendan como grupo, como equipo, gracias justamente a esas interrelaciones que se generan dentro del colectivo. Algo así es más o menos lo que tú estabas comentando, a lo que te querías referir cuando hablas de darles confianza y de que ellos se adueñen del equipo. Totalmente, sí, es como el medio ambiente, se autorregula solo y las especies van sobreviviendo y van si no es muy cortoplacista, si yo armo un equipo para un fin de semana, es muy complejo y aparte nuestro deporte tiene mucho de amor propio, y más el Seven, que tiene mucho de agotamiento, por más que tengas una gran preparación. Y no, a mí dijeron que corra para allá, me dijeron que corra para allá. En cambio, cuando les das el equipo, le das la responsabilidad. Hay que saber en qué momento y dar herramientas. Hay mucho trabajo antes. Yo he tenido un entrenador, por eso no confundir dejar de hacer cosas con el vago que están muy cerquita. Por ahí entras en un momento clave, con un grito, con una voz, o con un consejo, o con una recomendación, como fue por ahí el partido de cuarto de final en los Juegos Olímpicos. Hay momentos para entrar y ahí no hay que errar. Yo he tenido un entrenador cuando era jugador que llegó, nos juntó, no sabía ni nuestros nombres, dijo, ustedes son muy buenos, saben qué hacer, y nos tiró la pelota. No confundir con eso, sino es un proceso. Yo a estos chicos los tuve a la mayoría 8 años y sabían perfectamente lo que tenían que hacer, digamos, las herramientas las tenían. Después es un juego. Entonces la pelota puede salir para un lado o para el otro, o el rival puede dominar ciertos momentos o sorprendernos con ciertas situaciones que no están analizadas o estudiadas. Y ahí es donde, si no le diste herramientas para elegir y ver qué utilizar, es donde tienen primero una excusa perfecta y después no saben cómo sobreponerse a esa situación o cómo contener esa situación. Entonces, nada mejor que dar un montón de herramientas, pasar por experiencia, esos son los torneos, jugar, por ahí a propósito plantear un sistema para que se encuentre que es otro el sistema. Yo siempre hablo de generar ese entorno. Por ejemplo, quiero llegar a 5 y te doy pistas para que está entre 4 y 6 ese 5. Y cuando ellos llegan a ese número o a ese lugar, es mágico. Pero son estadios del equipo, no es, primero no hay una receta, hay que ir sintiéndolo, vibrando con ellos, y después es todo un proceso, un recorrido para llegar a ese momento de decir, tomá, el equipo es tuyo. Claro, entiendo que es un camino en el que hay que dotar de herramientas, que la propia experiencia del día a día es lo que también les va a dar a ellos la seguridad, la cierta confianza, que sea un aprendizaje a través del descubrimiento, no a mejor tanto impuesto, sino guiar o generar escenarios donde a través de la reflexión ellos llegan a sus conclusiones y ahí es cuando, digamos, se asienta de una manera ese aprendizaje consciente, porque además lo están viviendo y no es impuesto, sino a través de su propia experiencia de lo que están haciendo. Y justamente a partir de ahí ganar madurez y cuando el equipo ya sí está maduro, empezar a soltar un poquito amarras y llevar la gestión, al final es gestionar, pero desde otro punto de vista o con otra gorrita, ¿no? Donde también los jugadores son parte de la autogestión del equipo. Totalmente, totalmente. Y es espectacular cuando llegas a esa situación, a ese estadio. Sí, es una auténtica maravilla. Dentro de ese estadio, posiblemente se pueden lograr cosas maravillosas. Lograsteis la medalla de bronce. Si pudieras de alguna manera, con una sola palabra, nombrar ese carácter o esa cultura que tenía o que tiene ese equipo bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿cuál sería la palabra que describe la cultura de ese equipo? Si pudieras elegir solamente una. La tenemos, dar. 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 Háblanos un poquito más. ¿Qué se esconde, si es que se puede saber, qué se esconde detrás de ese dar? No, ¿Qué hay en ese? la misma palabra. Las cosas son simples. Yo un poco decías, ¿cómo los convences? Los chicos te miden, se dan cuenta si estás repitiendo, si leíste un buen libro de liderazgo y tratás de, cuando uno es auténtico y trata de transmitir su experiencia o va viendo lo que va pasando con el equipo y trata de dar respuestas y analizar en conjunto, y no desde un solo lado o que sea siempre tan vertical, sino siempre trabajar en construcción. Y el dar fue un lema que nos propusimos, dar por el de al lado, dar por el otro, no ser
egoísta, sino yo vengo a dar, puedo dar un consejo, puedo dar un buen pase, puedo traer agua, puedo traer una buena torta de mi casa, siempre el dar. Entonces, pero todo empieza con buenos gestos. Yo no puedo ser súper egoísta y después ir a un equipo y decir, no, tengo que ser generoso, toma. Entonces empecemos con todo siendo generoso. Te paso a buscar para llevarte a entrenamiento, te traje el gorro, te habías olvidado. Siempre el dar, que esté por delante el dar, que esté el otro antes que uno. Y cuando pones por delante el equipo antes que tus propias satisfacciones o tu propio beneficio, es donde pasan estas cosas mágicas, como te decía, esa máquina de cumplir sueños, de tratar de ayudar al otro y esos sueños compartidos o esos objetivos compartidos son mucho más fáciles de realizar. Si vos tenés un equipo de gente que te está ayudando a cumplir tu objetivo, es mucho más fácil que tener el mío propio. Entonces, lo más importante, por eso quedó la palabra dar siempre, dar uno mismo en entrenamiento, dar una pasada más, dar un tackle más y empezar con pequeñas acciones. Que, che, te traje un agua. Eso es dar. Por eso no se puede actuar, porque por ahí digo, no, me hago el solidario y después, no sé, llevo un entrenamiento y no traje el agua a mí y no te traje a vos, y ahí se das cuenta que no es genuino. Entonces tratamos de generar una cultura de equipo, una cultura de generosidad y de que poner siempre al equipo por delante, y eso le resumimos una palabra que es siempre dar lo mejor de uno y dar para el otro. Y se me hace fantástico que además de esta palabra que resume como la cultura de este equipo, que introduzcas el término, para mí lo que yo escuchaba, lo que yo identificaba es el ser congruente, ser íntegro, es decir, no dar una vez casualmente, porque es que al final eso se ve cuando alguien es auténtico, se ve cuando está dando así a regañadientes y me está costando, pero como aquí hay que dar, pues al final doy, ¿no? El ser íntegro, que lo que pienso, siento, digo y hago está alineado y que de alguna manera sale de dentro, que sale de verdad. Y al final yo creo que es una manera de que los propios jugadores se vayan autoseleccionando, porque si hay alguien que no comparte ese valor tan fuerte y arraigado que vosotros estáis teniendo en práctica cada día de dar, al final se excluye, es decir, o me meto a esta dinámica del dar de manera generosa o al final yo voy a sobrar dentro de este equipo, ¿no? Dentro de la cultura de este equipo. El equipo al final me va a excluir o yo mismo me voy a autoeliminar del equipo porque no cumplo, no formo, no comparto parte de esos valores. Santiago, ¿algún momento de crisis, algún momento que me imagino que habrás vivido un montón en la alta competencia, en los Juegos Olímpicos de Tokio creo que no fueron una excepción, algún momento crítico que haya sido un grandísimo aprendizaje que nos puedas compartir? Sí, hubo varios de golpes y golpes que tuvo el equipo, golpes personales. La verdad que hubo varios golpes, desde lo que te mencionaba, el 2015, ese Toronto, el Río, ese cuarto de final con Gran Bretaña. Hubo varios golpes, pero el último que nos terminó de marcar y terminó un poco lo que decías vos, salieron solos del equipo. Eso es lo bueno, muchas veces... o sea, o subís la exigencia de algunos chicos por parte física o por el darlo, de estar comprometido 100% en el equipo, no les da y dejan, otros porque no se sienten tan a gusto y los mismos, ellos mismos, como te decía, por eso el medio ambiente se autorregula, ellos mismos lo dejan de lado. Y eso es un montón, cuando el equipo empieza a poner por delante el equipo a las amistades, a los buenos vínculos o a las conveniencias, y eso se va autorregulando y está buenísimo. Tuvimos un momento clave en el 2019, de hecho tiene un nombre y todo interno, que fue un momento que fue juntarnos y decirnos las cosas, porque muchas veces pasa que tengamos algún inconveniente y ya estás en otra gira o volvés a tu casa y estás con los tuyos y cuando volvés barrés un poquito abajo de la alfombra y ya pasó hasta que haya otro problemita y entonces hay un chispazo y se hace un fuego, pero porque había algo que venía arrastrándose, lo descubrimos y nada, tuvimos un diálogo sincero durante 3 horas encerrados en un vestuario, donde cada uno sacó un montón de sí y se empezaron a conocer más como personas, y eso creo que terminó de desnudarnos y de sacar ese caparazón de que por ahí soy súper fuerte o no me conoces bien. Entonces se desnudaron bastante en esa charla que tuvieron en un vestuario, después de un torneo que fue, no por el juego en sí, que afectó mucho egoísmos o prioridades o individualismos antes que el equipo, y a partir de ahí se generaron todos estos vínculos, empezó a hablarse del dar, de dar por el de al lado, dar por el equipo, poner como prioridad, abrirnos como personas. Hay mucho más allá de una pelota de rugby o de un equipo, sino que hay personas, y empezamos a descubrir eso, la parte humana de cada uno, a encontrar un lugar donde poder hablarlo y a que todo es parte de un equipo, no solo pasar bien la pelota, sino que todos los problemas personales son parte del equipo y empezamos a solucionarlo en equipo y decirnos la verdad.
como decías vos, al final del día yo llevo 9 años acá, no puedo esconder mi autenticidad durante 9 años. Por ahí unos meses, un año puede ser, pero 9 años es imposible. Lo mismo los chicos, 150 días juntos, no pueden esconder miserias o egoísmos, entonces saltan a la luz solo, y a partir de ese momento fue un momento de quiebre del equipo, fue en 2019, que fue un gran quiebre, y creo que a partir de ahí el equipo hizo un clic y puso por encima, por eso el equipo está por encima de los nombres, y eso se viene dando en resultados y en el proceso también, ¿no? Uh-huh. Y es que creo totalmente que las crisis y los momentos críticos te pueden dejar un aprendizaje brutal o te pueden romper por completo, ¿no? Creo que el saber, como líder en tu caso, poder gestionar un vestuario que está quebrado y utilizar ese momento de crisis para que todavía se fortalezca más, a mí se me hace fundamental esa habilidad de poder hacerlo, que es compleja porque se meten temas de emociones personales como el líder, pero también relaciones personales que tienes con algunos jugadores, afinidad con otros, en fin, surgen mil cosas y es como complejo. Al final las personas creo que es lo más difícil de gestionar, pero al final creo que de esos momentos críticos salen justamente joyas como lo del dar, ¿no? Y creo que las crisis son necesarias, creo que es necesario discutir siempre y cuando sea con respeto y sea con un orden, con un criterio y buscando una solución más que un problema. De hecho, yo siempre digo que las parejas que no discuten, o sea, cuando una pareja no discuta, sospecha que algo va mal. Sospecha que algo va mal. Exactamente. Cuando un equipo no discute, algo está mal. O sea, creo que la discusión desde la crítica con respeto es muy productiva para darle la vuelta siempre y cuando todos se alineen a ese objetivo. Y de ahí salen cosas maravillosas como el dar. Pero creo que también hay que sufrir, creo que también crecer duele. Hace poquito en el podcast tenía invitado a Regis Song, que estaba entrenando al Toulouse, que quedó campeón de Francia, y él me decía, la confianza no se construye en el tercer tiempo tomando una buena cerveza. La confianza se construye cuando las cosas duelen, la confianza se construye cuando las cosas van mal. Ahí realmente se desenmascara a todo el mundo y se ve en quién puedes y quién no puedes confiar. Y aquellas personas que aparecen son aquellas con las que se fortalece muchísimo más ese arraigo de confianza y los vínculos todavía se hacen mucho más fuertes. Es decir, se puede usar ese momento de crisis para crecer y, como te digo, salen como lo que estás compartiendo tú, ¿no? Esa maravillosa palabra de dar, que al final es la construcción de la cultura de un equipo, que como decías, primero que nada somos personas, somos seres humanos y después somos otras muchas cosas, ¿no? Vamos a ese Tokio. Perdón que te interrumpa, como decimos, de la carencia salen las verdaderas personas. Yo, si hay abundancia, yo siempre digo el agua porque es algo diario y cotidiano. Si yo tengo muchas botellas de agua, comparto, es que es generoso, Sandy, mira cómo comparte agua. Ahora, si tengo media botella y la comparto, ahí realmente, cómo resolvemos esto que nos queda una sola botella para todo un equipo. Y las carencias se ve la miseria de las personas, ¿se entiende? Cuando hay poco, ahí se empiezan a pelear por un agua y me decís, che, ¿no eras súper generoso vos que repartías? Entonces, está bueno que pasen esos momentos para crecer, pero obviamente puede salir para bien como terminó saliendo, o puede ser un quiebre definitivo del equipo o del entrenador al frente. Pero creo que las carencias salen de la discusión. Y después lo otro, separar discusión de pelea. Discusión es cuando dos personas plantean un tema y pueden tener pensamientos o sentimientos encontrados, pero se escuchan uno a otro y la pelea es tratar de imponer hacia el otro. Y yo creo que de las grandes ideas vienen de discusiones. Si yo no discutí con alguien, como decías, en las parejas, si no discutí, yo creo que los mejores vínculos tenemos con amigos o con personas que discutimos y que discutimos, por ahí puede ser fuerte, acalorada, pero siempre con respeto y escuchándonos y tratando de llegar a resolver la situación de una manera, o que intermedie un tercero, pero de las discusiones salen las grandes ideas, sin duda. Si no discuto, no estoy, la discusión es para crecer siempre, para buscar algo más, para ir por algo más, y creo que sin discusión no hay crecimiento. No hay crecimiento y la bomba de relojería explota igualmente más tarde, porque la gente no termina compartiendo su dolor, no termina compartiendo su opinión, lo va guardando y cuando sale de la peor manera, en el peor estado emocional. O no da el 100% y sale en el momento justo que no tenga que salir, en el medio de un juego olímpico, en el medio de un partido importante, o por otro lado, si no llega a salir, uno no está dando el 100%, porque no te entregás. Si vos no contás tus problemas, si vos no te entregás al equipo en carne, no estás dando tu 100%, entonces pues estás escondiendo una parte. Entonces creo que es por todos lados, o sea, por dar mucho más y por otro lado por generar más vínculo entre las personas. Uh-huh. Y justamente como consecuencia de ese vínculo de personas, de ese discutir versus pelear, que es muy diferente, gracias a dar responsabilidad a la gente, se va construyendo ese equipo, persiguiendo ese propósito, esa fotografía del podio.
y de repente te encuentras ahí en un partido contra Sudáfrica. Si no recuerdo mal, en el minuto 2 os quedáis con un jugador menos, es decir, os quedaban 12 minutos. Para que la gente que no sabe de rugby, que nos está escuchando, en la modalidad de rugby 7 son 2 partes de 7 minutos en una cancha prácticamente como de fútbol. O sea, el agotamiento, el sufrimiento, los espacios son enormes, y si encima te quitan un jugador, pues se duplican, ¿no? No se duplican, pero sí se aumentan muchísimo los espacios disponibles y las oportunidades, obviamente, de sacar un partido adelante. ¿Cómo Sí. gestionaste ese entorno para poder hacer, para mí, un partido absolutamente épico, sacarlo adelante desde un inicio en el que todo va en contra? Yo no sé si tú tenías en tu mente un escenario. O sea, yo creo que un entrenador, y yo sé que tú eres muy meticuloso en la planeación, que te fuiste a Japón no sé cuánto tiempo antes para ver cualquier tipo de detalle, o sea, lo planificas todo. No sé si llegaste a planificar, se abre el telón, aparece Sudáfrica y nos quedan 12 minutos con un jugador menos, que en fútbol, no sé, en una entrevista por ahí comentabas, en fútbol pueden ser que te queden, que 7 jugadores, una cosa así, en lugar de 11, más o menos. Para la gente que no es de rugby, esa es la diferencia que había contra Sudáfrica, que es una de las potencias mundiales, muy físicos, muy agresivos, y te encuentras y se abre el telón y se aparece ese escenario. ¿Cómo hiciste para gestionar todo ese entorno y tu autogestión, que me imagino que es lo primero por lo que se ha de empezar, para sacar ese partido adelante, que fue absolutamente épico? Sí, la verdad que fue la introducción la hiciste perfecta, fue un poquito más de 12 minutos, fue al minuto 50, un minuto 50, contra la potencia, contra el número 2 del ranking, número 9 del ranking. En las estadísticas, en la historia del Seven, nunca un equipo con uno menos ganó. Sí, cerrar un partido, jugar un tiempo con uno menos, parte de un tiempo, no todo un tiempo entero, pero casi todo el partido con uno menos y después con dos menos, y el 2 y el 9 del ranking, la verdad que no existe y fue algo épico. Y ahí es donde realmente aparecen los equipos. No es fácil ganar con 6. Sudáfrica iba ganando 7-0, tenía un penal en contra en las 22 nuestras. Sudáfrica tiene arriba de un 95% de eficiencia cuando entra a las 22 con posesión de marcar try, o sea, era casi 14-0 abajo con uno menos. Vos decís si lo planifiqué, sí entrenamos jugar con 6, y después eso se llama Vancouver, esa charla, ese quiebre de equipo, porque fue ahí y nosotros le llamamos, cada vez que tenemos un problema, pasar por un Vancouver. Desde ese Vancouver es lo que te digo, como que, ¿qué pasó ahí? Y creo que el equipo dijo, esto no nos sacan tan fácil por un lado. Primero siguieron el plan de juego a la perfección, ninguno salió del plan de juego, o sea, estaban más asustados que nunca y siguieron el plan de juego a la perfección. Y después como que esto no se lo iban a sacar de esa manera. Después, creo que en parte por Gastón, ahí está el vínculo de las personas. Gastón había sido quien había errado el penal en Río en 2016, que era bastante fácil para pateadores, ¿no? Para uno no. Pero para un pateador era una pelota muy metible y creo que no se permitían que Rebol, después de Rebol es un emblema de nuestro equipo, está hace más de 10 años, es un gran jugador y aparte mejor persona todavía, es un poco el alma del equipo. Y creo que había muchos chicos que lo respetaron por este tipo de situaciones, estas charlas de ser persona 100%, y ese amor y ese respeto que muestra Gastón, se lo hicieron saber los chicos, como diciendo, no te mereces creo, nunca lo hablábamos, creo que fue un poco eso, por un lado. Por Gastón por un lado y por el equipo, no nos merecemos irnos de esta manera, no nos van a sacar, como que se enojaron más, no nos van a sacar de esta manera porque fue injusto, o si fue justo, no importa, no nos van a sacar de esta manera. Y yo en ese momento un montón de imágenes, fue una película, yo ni bien pasa la roja y el penal, me preocupaba más el penal en contra de la posición de ellos dentro de las 22, con uno menos no importa porque a veces tenés uno atrás, pero era sino el lugar de la cancha y la posición, y ya ir ganando 7-0, las estadísticas, más de 3 try convertidos, es partido resuelto. Ya estábamos con un pie afuera y fue al principio imágenes de Río de vuelta, todo planificado, 2 cruzados rotos en 3 minutos. Tampoco, ahí sí que no lo había pensado ni planificado en ese 2016. De ahí ese aprendizaje, curva de aprendizaje en cuanto a hechos que van más allá del juego, de pasar bien una pelota o no, era lo que te decía, ese aprendizaje de Río a Tokio. Y cuando, nada, en el momento obviamente somos humanos, me bloqueé, me enojé, lo vi a Gastón llorar, lo vi con la cabeza agacha, no llorar del enojo, sino lo vi tan frustrado, tirar 10, 12 años de su carrera por un segundo, por una decisión que tomó, y caí, me tenté con él en hundirme,
Y cuando los chicos defienden esa pelota con 6 adentro de las 22, algo que no es normal, como te decía, la estadística de Sudáfrica no falla dentro de las 22, tiene una estadística, unos números espectaculares de eficiencia. Cuando los chicos defendieron esa pelota, ahí me recompuse y empecé a analizar el partido. Uno de los chicos gritó, vamos que se puede, y ahí eso me hizo despertar ese grito, que había sido Rodri y Gro, 20 años, una cabeza también espectacular, gritando, vamos que se puede. Y ahí me pongo de pie y me cambia mi cabeza, se me libera el enojo, esos son sentimientos que nos bloquean nada más, no permiten crecer, pensar o sacar algo bueno. Entonces, nada, me cambió la cabeza, empezar a analizar, lo traje a uno de los chicos, a Lauti Bazán, que es un playmaker, que sería el que reemplazaría a Gastón naturalmente, pero empezar a analizar el partido con él, qué podíamos hacer mejor, para en el entretiempo ir a ajustar ciertas cosas, y ahí es donde no entra el discurso de William Wallace que todos esperaban en entretiempo, de jueguen por esta camiseta, estos chicos ya la tienen inculcado, eso ya se formó. No se puede de un día para el otro, de un segundo para el otro, convencer a un equipo. Lleva un tiempo, y ese convencimiento lo tenían por un lado. Muchos pensaron que les dije, jueguen por su camiseta, por su país. Estos chicos están más allá de eso. La charla motivacional se ha de quedar un chico que juega en un equipo de tercera o una preintermedia o en formación. Estos chicos, por el entorno que tienen, no necesitan esa motivación, la llevan dentro y fue táctico. Lejos de bloquearme, enojarme, tener una excusa perfecta para decir por qué perdimos, fue ajustar y saber que se podía y jugar pelota a pelota. La charla así fue, no miremos el marcador, juguemos pelota a pelota y después vemos qué pasa jugando pelota a pelota, como si fuera la última. No por la entrega, sino una diferencia táctica de jugar más corto, de no perder posesión y aprovechar esa urgencia que tenían ellos y nosotros que no se note ese jugador de menos. Y fue trabajar todo el partido y lograrlo. Entonces fue algo que fue un recorrido, por eso te digo, mucha expectativa al principio, un enojo muy grande con la Roja, una sensación de 30 segundos de que se nos iba todo, los 4 años de trabajo, 5 u 8 desde el comienzo, y después fue un se puede, fue un pelota a pelota, fue trabajar, ser táctico, ser más inteligente que nunca, y después un poco de sueño, y la verdad que se cumplió todo. Terminar con 2 menos, ganando un partido así, fue una película. No, creo que algo difícilmente repetible. Qué maravilla, la verdad, difícilmente repetible. Después, si no me equivoco, se consigue ganar a Gran Bretaña por esa medalla de bronce. Y al final tu fotografía pues pasó de estar en la cabeza a estar en algo tangible, ¿no? Tener ese sueño titánico que marcaste a los chicos, que conseguiste convencer poco a poco a que subieran al barco, al final se completó y ese sueño, pues bueno, al final lo lograsteis. Fantástico, maravilloso. No te quiero quitar más tiempo. Sé que ahora tienes otro tema. Básicamente tengo aquí un montón de notas. Hago un repaso rapidísimo, Santi, a esta pequeñita historia que nos has contado al inicio. Hablaste primero que nada de construir el entorno, de construir la estructura antes de empezar a trabajar a detalle en las pequeñas cosas, armar toda esa estructura que lo permitiera. Hablaste de la metáfora de la rana hervida, los cambios tienen que ser lentos, tienen que ser progresivos y graduales, porque si no, la rana sale echando leches de ese agua hirviendo. Hablaste del tema de la frustración de Río y que eso te ayudó a obsesionarte con ese podio. Hablaste de convencer al equipo, de convencer al staff. Has hablado de generar esos tutores, de responsabilizarse con lo que estamos haciendo, que no quede solamente con uno mismo el compromiso, sino también hacia el equipo y que sea poco a poco. Hablaste de sueños compartidos, hablaste de que esos sueños se les pone un plan y que poco a poco se les van dando ajustes. Hablaste también de repasar estrategias, aprender, implementar todo lo que te dejó Río para poco a poco irlo integrando. También hablaste del tema de equipo. Obviamente hay que evaluar características técnicas, el talento y demás, pero hablaste de una palabra muy fuerte, como decías, que se habla de locura, la capacidad mental que tiene que tener la gente para formar parte de ese equipo. Y hablaste de darles confianza, de que darles también esa responsabilidad, de generar entornos a partir de cuál ellos pueden aprender y no darles todo aprendido y que se dejen ayudar en esa capacidad de aprender sueños y cazar sueños, con esa palabra maravillosa que engloba la cultura de los Pumas 7, que es la de dar con todos, dar de manera íntegra, dar desde el corazón. Hablaste también de poner por delante siempre al equipo antes de cualquier interés. Y obviamente que hay fracturas, que hay rupturas como ese Vancouver, ese momento de frustración
y de ese discusión versus pelea, ¿no? La discusión invita a generar soluciones y la pelea no lleva a ningún lado, pero que la discusión es necesaria para crecer siempre y cuando se haga desde un respeto enorme y que al final en los momentos complejos es donde se ve de qué está hecho el equipo y que los equipos no aparecen ahí por casualidad, sino porque de muchos años de construcción ahí están y ahí aparecen cuando la ocasión lo necesita, lo necesitó, como fue en el escenario contra Sudáfrica, que les llevó a jugar por esa posterior medalla de bronce que conquistasteis y que pudisteis realizar ese sueño compartido de tantísimos años y de tantísima gente. Santi, un placer enorme compartir contigo esta charla. Mil gracias por tu tiempo. Yo me di un montón de regalos que espero que la gente que nos ha escuchado el día de hoy, ya sea para su parte personal, porque aquí hemos hablado mucho de la persona y no solamente del tema del rugby como deporte. Ojalá que se lleven un montón de mensajes y mil gracias por tu tiempo. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir para cerrar? Que son muy buenos haciendo resúmenes. La verdad que me sorprendo a mí mismo. No soy de preparar, siempre voy, como te dije, vibrando a la par del equipo y no soy de estructurarlos en algo, sino ir viendo qué necesidades hay de trabajar. Obviamente hay una planificación que se va ajustando, no es llegar y tirar una pelota. Y acá lo mismo en las charlas, a mí me gusta que fluya, obviamente depende mucho de quién entrevista para sacar lo mejor de uno, en lo cual son muy buenos resumiendo, así que nada, lo que siempre digo es siempre ir por más, que es un montón, y que los sueños están para cumplirse, pero no quedarse mirando una pared en blanco, sino escribirlo, pero escribirlo real, agarrar un lápiz, siempre que tenga un lápiz a mano, escribirlo y decir cómo puedo hacer para lograrlo, en cualquier aspecto. Fíjate, no hablamos nada de juego, no hablamos de técnica, táctica, ni nada, un poquito por arriba, qué busco en un jugador, pero no busco tanto que pase bien la pelota, sino otro tipo de cosas, y aplica en todos los deportes, y sobre todo en todos los aspectos de la vida, en la familia, en el trabajo, en la construcción de amigos, de amistades, así que creo que nada, está muy bueno, y esos valores por lo general, la palabra valores que no mencionamos, son claves para formar estos equipos invencibles, como dice tu título ahí, que me parece un montón, pero para armar equipos de trabajo es clave, generar un entorno sano, lindo, en general, y cada entrenamiento, cada día, generar un entorno sano con las cosas claras y dar lo mejor de uno en cada vez que tenga una reunión, que leer un libro o que resumir como resumiste de muy buena manera esta charla. Así que Rubén, un placer pelotear contigo y a disposición siempre y gracias por acompañarnos y apoyarnos siempre. Gracias por tu apoyo, no solamente a mí, sino al Rugby México, que ya lo has hecho, ya se están implementando por ahí mejorías en nuestro juego. Gracias de corazón, mis mejores deseos para ti, Santi, mis mejores deseos para los Pumas 7 y esperamos verte por aquí muy pronto. Ojalá nos veamos allá en persona. Chao, chao. Ojalá. Mil gracias. Mil gracias de corazón por tu valioso tiempo. Porque el dinero va y viene, pero el tiempo solamente se va y tú has decidido invertirlo en ti y en tu crecimiento. Si te ha gustado este episodio, si lo consideras de valor para ti y otras personas, te invito a que nos ayudes a seguir generando contenido a través de 3 simples pasos. 1. Sigue este podcast. 2. Dale 5 estrellas. Y 3. Compártelo para que más gente pueda construir y desarrollar equipos de alto rendimiento. Si quieres profundizar más en estos temas, ve ahora mismo a www.rubenduque.com/equipos invencibles. Repito, www.rubenduque.com/equipos invencibles y descárgate gratis mi guía con ejercicios prácticos para desarrollarte como ese o esa líder, constructora de equipos invencibles. Porque recuerda que un equipo invencible no es aquel que no pierde, sino aquel que no se deja ganar. Y porque el mundo necesita más equipos y menos egos. Nos escuchamos la próxima semana. Provoca un excelente día.